parte. Y con un tema central tan interesante en que vemos a los evangelios de Mateo y Marcos, vamos a ahondar un poquito más con nuestro hermano Alex Rodríguez en compañía de Hildita para poder conocer la experiencia de esos apóstoles del Señor. Alex, bienvenido a tu programa. Gracias, Benito. Hilda, también un saludo especial para ti. Gracias. Para Alex. todos ustedes que están sintonizándonos a esta hora. Y de verdad queremos adentrarnos en un tema que es de tanta importancia, los evangelios. Claro, claro, Alex, porque fíjate, nosotros a veces no nos damos cuenta de lo importante que es ese principio de lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento inicia con los 4 evangelios y 4 evangelistas, ¿no? Que no necesariamente, sabemos ya, fueron apóstoles de Jesús. Así es. Son 2 apóstoles más un apóstol de Pablo, un discípulo de Pablo, perdón, y un discípulo de Pedro. Estamos viendo en estos 2 que acabamos de escuchar, 2 chicos maravillosos que nos trasladaron a esas personalidades, esas personas de Mateo y Marcos, quienes nos hablaron un poquito de su persona. Pero básicamente el evangelio de Mateo, ¿cuál es el tema central que Mateo nos da en su evangelio? Bueno, Mateo es de esos hombres que nos quiere llevar, y cuando empezamos a leer Mateo, empezamos a encontrarnos con el Mesías. Todo el lenguaje de Mateo es el Mesías. Es como si Mateo hubiera dicho, yo quiero dejar plasmado en lo que estoy escribiendo que Jesús es el Mesías, que Jesús es el liberador, que Jesús es el hijo de David. Y parece mentira que fuese de la mano de un recaudador de impuestos que viene esa claridad de dar a mostrar que es el Mesías. Precisamente por eso, ¿no? Es la dimensión. Cada evangelista maneja un foco y quiere darnos a entender algo. Por eso existen los evangelistas o los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas pueden manejar el mismo mensaje, pero con una determinación, con algo que quieren transmitir. Con ópticas diferentes. Exacto. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar en Mateo? Mateo quiere dejarnos ver que en Jesús se cumple toda la promesa del Antiguo Testamento. Él empieza a unir todo el Antiguo Testamento. De hecho, Mateo es llamado el evangelista hombre, y lo representan como un hombre con un rollo, porque él empieza hablando de la genealogía de Jesús. Okay. Y empieza dejando ver la descendencia, el historial, todo lo que tiene que ver Jesús con el Antiguo Testamento. De hecho, cuando vamos a Mateo encontramos que está muy relacionado Moisés y Jesús. Cuando Moisés era niño, cuando Moisés querían matarlo, sí, cuando Jesús también. Como una comparación. El rostro de Moisés en Jesús. De hecho, en Mateo encontramos la transfiguración en el que se habla de que ya Moisés pasa y entra Jesús. Entonces Mateo nos traslada por esa figura mesiánica, por esa figura del Mesías, al que nos podemos acercar en las debilidades, el Mesías que salva a su pueblo, el Mesías que cumple la promesa que está esperando el pueblo. Ese es como el centro que le quiere dar Mateo a su evangelio. Y si vemos el evangelio de Marcos, trasladándonos ya a Marcos, que no tuvo un contacto directo con el Señor, sino que fue un seguidor de uno de sus discípulos. Marcos nos lleva por el Hijo de Dios, el Hijo de Dios que exige, el Hijo de Dios que se entregó en cruz, el Hijo de Dios que dice contra mí, o conmigo o contra mí, el Hijo de Dios que tuvo el secreto divino, o sea, el Hijo de Dios que actuó como hombre, pero era el Hijo de Dios. Se veía reflejado en ese evangelio, se ve reflejado en ese evangelio la influencia de Pedro, porque él era un seguidor de Pedro y lo admiró y lo amó, lo siguió y aprendió de él. ¿Tú te refieres al estilo? Exacto. Sí, de hecho, la proclamación de Pedro es: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y una de las cosas que quiere dejar Marcos es eso, ¿no? Por eso Marcos nos vamos a encontrar con los milagros, con las señales, con el poder con el que venció a Satanás. O sea, Marcos es meternos en el Evangelio de Marcos es ver el poder de Dios, es ver el poder de Jesús como Hijo de Dios, pero oculto, ¿me entienden? Exacto. Como el Dios que no quiere triunfalismo, sino el Dios que actúa, que hace milagros, que vence el mal como hombre, pero que tiene oculta su identidad. Claro, porque acuérdate, Benito, que Marcos no fue discípulo de Jesús, no vivió con él esos 3 años. Entonces lo que él aprendió, lo aprendió de Pedro. Y Pedro, o sea, ¿quién le dice, que como le dijo Jesús a Pedro en una ocasión, ¿quiénes dicen por ahí que soy yo? Sí. Y Pedro dijo, eres el Mesías. O sea, si no me equivoco, Marcos recapitula mucho, ahonda en lo que son los milagros de Jesús, las acciones de Jesús. Sí, nos encontramos con Marcos, con el evangelista de los milagros. Okay. Esa es la línea. Tú lees a Marcos y vas encontrando un Marcos que quiere
dejar ver que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso los milagros. Por medio de sus acciones. Por sus acciones. Es el Dios que actúa. Pero es el Dios que, vuelvo y le repito, exige. Es el Dios de la cruz. Es el Dios que triunfa, pero triunfa en la humildad, en la sencillez, en la cruz. Ese es el Jesús Dios que queremos mostrar. ¿Cómo ve, volviendo a Mateo, cómo ve Mateo a Jesús? O sea, ¿cómo lo ama, cómo lo nombra, cómo lo maneja? Él tiene una visión muy de cumplimiento de promesas. Para él Jesús es el que cumple lo que el pueblo está esperando. Él es la esperanza cumplida. Él es esa promesa que todo el mundo está esperando. Así lo ve Mateo a Jesús. Y si yo te dijera que en 3 palabras o 4, en el caso de Mateo y luego en el caso de Marcos, nos digas qué nosotros obtenemos para nuestro crecimiento de Mateo, del Evangelio de Mateo y luego del Evangelio de Marcos. Bueno, nuestro crecimiento en Mateo es que definitivamente Dios está con nosotros y que Dios es hombre y vivió como hombre y actuó como hombre para cumplir una promesa. La promesa es para todos. Desde Mateo la promesa es para todos nosotros. Él la cumple. Él es el que está con nosotros. Okay. Viniendo de un pecador. Ahí es lo grande, ¿no? ¿Y de Marcos? Y de Marcos es que en Él está nuestra salvación. A Él podemos acudir en nuestras aflicciones. Él es el que tiene el poder sobre el mal, sobre nuestra tendencia, sobre Satanás. Él es el Dios que hace milagros, es el Dios que se manifiesta con su poder como Hijo de Dios, pero que nos exige que le sigamos fielmente en la cruz también. Wow. La verdad es que es tremendo todo esto, como dice Alex, es muy profundo. Realmente trabajar, aprender y edificarnos a través de los evangelios. Yo les exhorto que vayan a esos personajes, pero al evangelio. Vamos a continuar luego de esta pausa con los otros 2 evangelistas, quienes son Lucas y Juan. Ambos, al igual que los 2 anteriores, uno, discípulo de Jesús directamente, convivió con él, el muy llamado, el discípulo amado, y el otro, que no convivió con él, pero un discípulo que respetaba y que seguía a Pablo. A Pablo, ¿no? A Pablo. Así que quédate con nosotros y sigue consiguiendo sus huellas. Cambiar mi vida entre tus manos.